Capítulo 6. El golpe de la pérdida de su madre influyó de modo muy diverso en cada una de mis hijas. Las que yo creí que se afligirían más, Verbigracia, Tula tan semejante a Liduara, tan identificada con ella, fueron las que, por el contrario, conservaron bastante sangre fría. Eso sí, Tula se manifestó dispuesta desde el primer instante a empujar las riendas del poder doméstico y gobernarnos a todos, recogiendo la autoridad correspondiente a su derecho de primogenitura. Tampoco en Rosa ha pagado el tributo de lágrimas que las mujeres no regatean a casos mucho menos lastimosos duró la pena. Los arreglitos, los fúnebres perifollos de luto la distrajeron, y no tardaron en volver a sus mejillas los sonrosados colores y a sus ojos el radiante brillo. En Constanza no sé si he dicho que nada hacía mella, o por lo menos nada se exteriorizaba. Era imposible averiguar cuándo aquella criatura la complacían los sucesos ni cuándo no. Tan extremada era su indiferencia, su pasividad, su apatía de linfática. Lloraba sin alterar la expresión del rostro y sus lágrimas ni siquiera conseguían enrojecerla los párpados. Agua pura. Las que dieron señales de pena grande y profunda fueron Clara, Argos y Feíta. Eran estas tres, cada cual a su modo, mujeres de viva sensibilidad. Y Argos, sobre todo, propendía a exaltarse y a tomar las cosas de un modo arrebatado y vehemente. En casa la llamábamos Centellita, y recordábamos algunos rasgos y anomalías de su infancia y de su primera juventud que denotaba un alma montada sobre alambres eléctricos, según frase de Moragas. En la ocasión del fallecimiento de Liduara revelóse este ser característico de Argos con caracteres muy alarmantes. Ha de saberse que a la hora y media escasa del tránsito de mi pobre compañera, presentóse doña Milagros vestida de lana negra, con los ojos húmedos, el rostro expresando piedad, el aliento congojoso y la voz timbrada de emoción. Y en palabras cordiales y casi humildes me explicó que venía, como siempre, a servir de algo, que sentía reconcomio y pesadumbre inmensa por haber ocasionado involuntariamente la catástrofe, y juraba y perjuraba que, si nosotros no le habíamos cobrado aborrecimiento, ella estaba allí invariable a nuestra disposición, con vida, alma y voluntad. Tula recibió a la comandanta tiesa como un palo, pero mis otras hijas se le echaron en brazos sollozando y gimiendo. Y los chiquillos que la querían por lo mucho que les mimaba, también la besaron tristones y calladitos, como suelen estar los inocentes ante la muerte. Al acercarse la señora Argos y verla color de cera, muda, agitada por un temblorcillo, con los ojos secos y contraída la boca, hizóme una señal afectuosa y significativa, y llevándome al hueco de la ventana, secretió: «Es preciso que esta chica llore». «Sí, señora», contesté, «pero ¿qué le hago si no llora? Y vaya si alivia el llanto», añadí, enjugándome los párpados con el pañuelo. «Pues, que si no llora tu chiquilla, verá usted lo que pasa. Vamos a tener lance». Quedándose así cortá, al momento menos pensado, verá usted un sopitipando o un mal del corazón. Llorará, déjeme usted a mí. Capaz soy de hacer llorar a un guijarro. Los mil tristes quehaceres que acarrea la pérdida de un ser querido me hicieron olvidar la cuestión del llanto de mi hija. Doña Milagros bullía, trajinaba, activa, infatigable, presente doquiera, arreglándolo todo, dando 100 vueltas en un minuto y evitándonos rozamientos de esos que son tan dolorosos cuando, por decirlo así, esté el espíritu en carne viva. Ni aquel día ni en la mañana siguiente pudo lograrse que asomase a los ojos de Argos esa lluvia bienhechora, indispensable para que el dolor no se derrame interiormente y no sofoque. Recursos ingeniosos se emplearon para conseguir que Argos llorase, mas no dieron resultado. La recordaron palabras de su madre, trajeron a sus hermanitas y se las pusieron en brazos, diciéndola que aquellas huérfanas reclamaban amor y protección, administraron medicamentos, fue inútil, y al cumplirse las 24 horas del fallecimiento de Lida, realizáronse las profecías de doña Milagros. Vino el anunciado
sopitipando la convulsión con sus arrechuchos delirantes, sus contorsiones frenéticas, sus chillidos, sus ímpetos suicidas de batir la frente contra los hierros de la cama o la madera de los muebles. Argos se dislocaba, se descoyuntaba, formando su cuerpo arco vibrador como espinazo de culebra. Entre 4 personas no la podíamos sujetar. Tal fuerza desarrollaba bajo el influjo del aura epileptiforme. El acceso fue determinado por la vista de la mortaja o hábito que traían para vestir a su madre. Apenas logramos sosegar a la muchacha a puras dosis de éter y bromuro, o por mejor decir, así que gastó la pobrecilla todo su repuesto de fuerza y se aplanó. Empezó a preocuparnos la idea de lo que sucedería cuando se cerrase la caja y Argos comprendiese que sacaban el cadáver y resonasen en la calle los piporros y los fagotes del entierro, y en la escalera los pasos de los que bajasen el ataúd. En aquella vivienda de cartón, ¿cómo ocultarle a la infeliz niña la salida del cuerpo? Al acercarse el momento solemne y triste en que alguien desciende por última vez las escaleras de su casa, donde quedan los que le amaron, los que vivieron a su lado, para mudarse a la eterna soledad del nicho, doña Milagros penetró en la salita en que recibíamos el duelo. Estaba esta, según la costumbre, menos que a media luz, es decir, casi a oscuras. Mis hijas mayores, desaliñadas, despeinadas, con pañuelos de seda negra, permanecían fijas en el sofá, contestando por medio de monosílabos o solo de suspiros a los saludos de las amigas. Estas suspiraban también al tomar asiento, como si se hallasen cansadas o muy doloridas. Luego se entablaba tímidamente en voz baja algún diálogo soso. Hace frío, ¿eh? Sí, yo también lo noto. Y mire usted, es raro. Aún puede decirse que no llegó noviembre. Pues tiene usted razón, enfriaron muchísimo las tardes, etcétera, etcétera. Mientras palabreaban, el pensamiento estaba ya en la otra sala, la que caía a la marina, donde las del duelo sabían que se encontraba el cadáver y de donde iban a sacarlo muy pronto. Con disimulo miraban todas para Argos, deseando y temiendo a la vez la dramática escena que cortaría el denso aburrimiento de tan fastidiosas horas. Me han dicho después, porque yo en tales momentos no estaba para observaciones, que Argos era una perfecta y hermosísima imagen del extravío mental. Me aseguró doña Milagros que solo se la podía comparar a una dolorosa, pero una dolorosa que en vez de derramar lágrimas, se encontrase a punto de perder la razón. Sus desencajadas facciones parecían esculpidas en fino marfil. Sus inmensos ojazos negros miraban con persistencia a un punto del espacio y el mirar destellaba sombrío fuego, como si lo que veía Argos fuese alguna aparición horrenda. El lienzo de doña Juana la Loca, de Pradilla, puede dar idea del semblante y expresión de mi hija en tal momento. Las señoras del duelo cuchicheaban, conviniendo en hablar más alto y hacer ruido, para que no se oyesen martillazos, pasos ni salida de los restos. A cada sordo rumor que venía de fuera, estremecíase Argos con hondo escalofrío, y giraban sus pupilas volviendo después a la fijeza propia de la insania, aun cuando ningún ruido sospechoso delató la llegada de los mozos, que debían bajar la caja. Argos, como si les olfatease, de pronto se enderezó y sin pronunciar palabra, rígida, tan pálida como la difunta, estiró el brazo y el dedo señalando a la puerta, mientras dilataba sus pupilas el espanto de una visión. Era una actitud admirable, digna de una gran trágica. Su ensanchada nariz parecía aspirar horror. Sus abiertos labios se movían, pero su garganta no formaba sonidos. Su redondo pecho subía y bajaba, cual si se viese pasar a través de él la ola de la aflicción inconsolable. Fue entonces cuando doña Milagros realizó uno de los hechos que debieran eternizar su nombre. Repito que penetró disparada en la sala, con vigoroso empuje, cogió a Argos por la cintura y bañándole la cara de llanto y cubriéndosela de besos, la dijo sencillamente: Hija, ven. A la vez que lo decía, la empujó al aposento donde Lida, amortajada con hábito de los dolores, yacía en la caja aún abierta, entre 4 cirios y sobre una especie de estrado de madera.
pues no teníamos cama imperial. Amigos, conocidos, carpinteros, empleados de los carros fúnebres, criados y vecinos curiosos, toda esa gente que se mete con razón o solo porque sí en las casas donde hay un difunto, miraba atónita a doña Milagros y le abría calle. Tras su paso se oía reprimido murmullo de curiosidad. Cruzó impetuosamente la señora, arrastrando, mejor que conduciendo, a mi hija, y sin transición, con calculada brutalidad, la impulsó de suerte que fuese a caer de bruces sobre el cadáver, gritando al mismo tiempo: «Hija, despídete de tu madre». Se la llevan. Dale un beso, hija, que ya no la ves más, sino en el cielo. Argos se abrazó al ataúd exhalando un delirante chillido. Vi que juntaba mi cara a la de la muerta y que jadeaba con ese anhelo especial del llanto en que parece sacudirse y retemblar el espinazo y el cuerpo todo. Y en efecto, pasado aquel minuto desgarrador, apenas alzó el rostro la muchacha. Observamos que corría de sus ojos abundante raudal de lágrimas, que deslizándose hilo a hilo por las mejillas, las refrescaba, las coloreaba, regaba su viva flor con la misma energía de antes. Doña Milagros tomó a Argos casi en vilo y la trasladó a mi dormitorio y obligándola a detenerse ante un Cristo antiguo de talla, resguardado por un doselillo de damasco rojo, una de las pocas reliquias que nos quedaban de nuestro esplendor solariego, exclamó en voz persuasiva y pesando sobre los hombros de la muchacha para que se arrodillase: «Llora allí, hija de mi corazón, ese lo consuela todo. Llora, llora». Dijóme después el doctor Moragas que doña Milagros era el mismo demonio, que con la gracia pudo haber matado a mi hija o trastornarle la razón, que había 99 probabilidades y media de que así sucediese, pero que casualmente la otra media fue la que se presentó, y a esa chiripa debíamos la salvación de Argos, la cual desde la tremenda experiencia quedó totalmente variada. El carácter hosco y huraño de su pena, la vaguedad de la mirada y el espanto de la expresión habían desaparecido, cediendo el paso a un abatimiento apacible, a una especie de mansa tristeza, que de allí a poco tomó forma de religiosidad exaltadísima, como veremos. Diríase que no cabía en mi hija término medio, pues de la desesperación y el frenesí saltó a una conformidad glacial, lo mismo que si la muerte de su madre y todas las demás cosas de la tierra la fuesen indiferentes, y solo le importase la nueva dirección de su espíritu. De esta evolución de mi Argos y de sus consecuencias he de hablar más largamente, pero ahora debo pasar a otro asunto, a otro dolor filial muy vivo, grande, increíble. Fue la metamorfosis de Argos con motivo de la muerte de su madre. Pero qué vale en comparación de la que sufrió el empecatado diablillo de Feíta. Es de advertir que ya no era tal diablillo. Quizá el nacimiento de las gemelas, acaso la crisis de la pubertad, habían sosegado y amansado su carácter, que más que bullicioso debe llamarse explosivo. He dicho que los deberes de ama seca los cumplía Feíta admirablemente. Dormía al lado de Media o Remedios, que era su crío, y a la cual con mucho biberón y exquisito cuidado iba sacando a flote. A pesar de lo embelesada que andaba Fe en estos maternales deberes que la volvían loca de orgullo y júbilo, al morir Liduara comprendí que la niña se convertía en mujer y que el duende inquieto se aplomaba definitivamente, dando indicios de una índole reflexiva y grave que yo no hubiese sospechado nunca. Ella fue, en los primeros días que siguieron a la desgracia, mi verdadero paño de lágrimas, mi ángel consolador. Al encontrarme callado y abatido, sentado en la galería, con los ojos fijos en el mar, al verme comer silenciosamente y alzarme de la mesa suspirando, la niña salía detrás de mí y acurrucándose a mi lado, fijaba en los míos sus ojos verdes, pestañudos y chiquitos, espiando mis movimientos por si se me ocurría pedir alguna cosa. A mi menor indicación ya la tenía saltando. «Papiño, ¿qué quiere? Papaíño, traigo el bastón y el gabán, ¿va a salir, papaíño? Enciendo el quinqué, que ya anochece. El periódico,
¿Quiere ver a la gatita, papaiño? La voy a traer aquí. Verá qué mona, cómo gorjea. Al disfrutar de estos cuidados y compañía, me fijé en la muchacha y estudié con sorpresa su extraño carácter. Lo primero que en ella se notaba era una mezcla de mucho desenfado, travesura y marimachismo con una ternura de corazón sorprendente. Además podía afirmarse que Fe era preciosísima y hacía y decía cosas admirables en sus años precoces. Estaba dotada de una segunda vista o instinto de adivinar lo que en realidad no podía saber, e iba derecha siempre al enigma y a la contradicción para resolverlos con arreglo a una lógica irrebatible. Hay mil ideas y juicios hechos que por la fuerza del hábito se nos antojan muy naturales a los grandes, pero que son verdaderos contrasentidos y a una razón virgen y fresca, como la de mi feíta, se aparecen en todo su ilogismo, excitando la insaciable curiosidad discutidora, origen quizá de la ciencia humana. Ah, si Feíta hubiese nacido de un matrimonio ansioso de sucesión, de esos que tienen tiempo para contarle las risas y las gracias al primogénito, no hay duda que pasaría plaza de criatura asombrosa, de niña fenomenal. Pero donde hay muchos hijos, crecen inobservados. Siendo mi Feíta muy pequeña, tuvo unos asomos de raquitis que combatimos con baños de algas marinas, y su notable desarrollo frontal, la agudeza de su discurso y la viveza de su comprensión fueron siempre tales que Moragas, cada vez que venía a vernos, la llamaba mona sabia, encargando mucho cuidado con la chiquilla, que era un haz de nervios al servicio de unos lóbulos cerebrales. No se crea que por eso presentaba feíta el tipo de la chicuela meditabunda y triste, abrumada por su temprano desarrollo. Al contrario, corregida ya la propensión a la raquitis, su cuerpo, aunque delgado, iba poniéndose derecho. Sus ojos húmedos y sus labios de clavel rebosaban vida. Su color era trigueño y sano, y solo la excesiva delicadeza de sus faccioncitas y cierta pobreza de los tejidos revelaban la lucha entre la materia que se desarrolla y un meollo, o, por mejor decir, un espíritu que todo lo quiere para sí. Cuando se peleaba con sus hermanas, cuando todo lo ponía patas arriba, cuando nos daban ganas de atarla para que no nos volviese locos, Feíta era un bichejo, un tití enredador cuya graciosa insensatez ya fatiga, ya divierte, pero al hablar conmigo a solas, quieta, seria, advertíase en ella inclinación a ponerse en lo justo, a observar lo real y a conocerlo todo y juzgarlo todo con un sentido exacto, original y radical, que bien podía admirar en mozuela tan tierna. Añádase una comprensión sorprendente y una asombrosa memoria, por lo cual la encargué, además de la cría de media, de repasar las lecciones a Froilancito, el único varón de mi estirpe, que cursaba el bachillerato y en quien fundábamos nuestras esperanzas. A poco de imponerle esa tarea de repasar, es decir, de tener el libro delante y ver si su hermano se sabía la lección, Fe mostró tendencia a preguntarlo todo. Parecía el catecismo. Cuando Moragas venía a casa, la primera persona que le salía al encuentro era la chiquilla. Explíqueme, Moragas, qué significa eso de angina gangrenosa. ¿Es lo mismo que garrotillo? Ayer lo he visto en un periódico. ¿Qué es eso de bacillus que dijo usted anteayer? ¿Es un bichito? Dibújeme en un papel ese bichito. ¿Será así como las pulgas o más pequeño? ¿Y cuándo me enseña usted un microscopio? Moragas solía contestar: ¡Ea! Ya está el diantre de la mona sabia esta, empeñada en que le haga una monografía. Te haré una micrografía. Bien, pero condición que te vienes a vivir conmigo y ya no te suelto hasta que aprendas medicina. Se ha fastidiado el caballero Hipócrates. Se ríe don Benicio, pues no vale reír, porque la rapiezo puede con eso y con mucho más. Ese cabezón admite todo lo que le echen dentro, mientras da biberón a su hermana. No crea usted que la descansa la mollera a la chiquilla. Las mujeres, contestaba yo, mejor están dando biberón que discurriendo. No la haga usted caso, señor de Moragas. Usted la mima demasiado y ella se cree alguien. Que le repasen las lecciones a su hermanito. Bueno,
Pero si veo se mete en Honduras y echa terminachos y quiere saber lo que no le importa, le administraré una azotaína. Déjela usted, decía Moragas, atrayéndola así con benevolencia humorística, cuando digo que la voy a dejar en herencia mi gabinete, mis libros y mis instrumentos. Claro está que lo que yo estimaba en Feíta no eran sus listezas ni sus curiosidades, reprobables en una muchacha, sino su cariñosa previsión mujeril. Las fuentes del sentimiento estaban tan intactas y brotaban tan copiosas en el alma de Feíta, que a pesar de la dramática pena de Argos, creo que la persona que más lloró la muerte de su madre fue la traviesa criatura. Ya dejo indicado que poseía una viveza tan extraordinaria que parecía montada al aire, siéndola a punto menos que imposible estarse quieta y lo que se llama formal 2 minutos. Movida como por impulso febril, necesitaba dar vueltas entre los dedos a alguna cosa, enrollar flechitas de papel, imitar el birimbao con los dedos en el labio inferior, pegar saltos de carnero, pintar monos o barcos en el libro y en la pared, pegar cromos en los libros, sentarse en posturas raras, tocar a todo, abrir cuanto encontrase delante, y si algo la ponía nerviosa, arrancarse los botones y hasta los corchetes y cintas de la ropa. El síntoma en que noté que nuestra desgracia labraba en su corazoncito hondo surco fue que se paró lo mismo que si a cada pie le hubiesen colgado una bata de 10 libras de peso, que cesó de atar sillas en hilera para que formasen el tiro de la ferrocarrilana, y de capear a sus hermanas con un pedazo de coco encarnado, y de poner las banderillas de papel que por extraordinario sus indómitos pelos aparecieron lisos y sus faldas sujetas a la cintura y sus trastos en orden. Cuando nos sentamos a la mesa para esa primera comida de familia tan triste, en que se mira sin poder tragar bocado hacia un sitio vacío, dijóme de repente Fe: papá, ¿dónde estará mamá ahora? En el cielo, hija mía, contesté, mientras las lágrimas me enturbiaban la vista y se me atravesaba el pan en el garguero. Y di, papá, ¿los que se matan a sí mismos van al cielo también? ¿Por qué lo preguntas? Porque la niña bajó la voz y acercó su silla. Porque mamaíta, en mi opinión, se ha suicidado. Calla, mocosa, suéltale a ese diablo un azote que la deje en carne viva, exclamó Tula levantándose airada, pero yo impuse silencio. Y Feíta siguió revelando convencimiento profundo. No lo dudes, papá, no es materialidad de que mamá se pegase un tiro, pero se suicidó, verás cómo, enfadándose, rabiando, desobedeciendo al señor de Moragas. Ahí tienes tú cómo se suicidó, porque hay muchas maneras de hacer las cosas, ¿no te parece, papá? No contesté, y la niña, adivinando que me entristecía aquello, se quedó también callada, bajando los ojos, de los cuales se desprendió límpida gota. Capítulo 7. Volviendo a los terribles instantes en que perdí a Liduara, diré que arrostro las burlas de mi siglo, que pone en solfa el amor entre cónyuges ya viejos, cuando la antorcha amorosa lanzó su destello último, y declaro que me quedé sumido en melancolía profunda. No calculaba yo mismo el lugar que ocupaba en mi existencia la compañera de tantos años. Ella regía casa y hacienda, y si bien las regía con poca suavidad, no por eso ha de negarse que su firmeza y su vigilancia eran sanas y útiles. Podríase comparar a mi Liduara con un corsé envallenado y recio, que se oprime, sostiene. Pero aparte de este, que no sé si llamé dolor egoísta, el dulce y natural imperio de la costumbre me hacía sufrir a cada instante, al ver el sitio frontero de la mesa ocupado por Tula, y al hallarme de noche solo en un lecho que me parecía de nieve, perderían el tiempo y el pecado los maliciosos. Mis soledades de viudo eran espiritualísimas. Ningún estímulo vil me acuciaba. Procedía mi nostalgia de un sentimiento puro y elevado, compuesto de lo mejor de mí mismo, barajado con otros sentimientos prosaicos, de conveniencia, de rutina afectuosa si se quiere, pero hondamente arraigados, indestructibles.
El encontrarme tan solo, tan alicaído, tan desquiciado moral y materialmente, me aproximó a doña Milagros. Libre de la preocupación de que el trato con la comandante pudiese ocasionar celosos desvaríos, me entregué sin escrúpulo al consuelo de oír y ver a una señora que tan especial afecto me demostraba, y más aún que a mí, a mis hijos y particularmente a las gemelillas, de las cuales puede decirse que no se apartaba casi. Mi amorosa lástima de los huerfanitos vestidos de luto que veía a mi alrededor, mis inquietudes por su porvenir, mi priorito de que fueran dichosos, se convirtió en apasionada gratitud hacia doña Milagros, que obraba el prodigio de reanimar nuestra casa, siendo el único rayo de luz que entraba en mi hogar velado por tétricos crespones. En aquellos días de dolor, nostalgia y prueba, además de la pareja de ángeles que me dejó mi compañera, como recuerdo vivo de sus últimos instantes, vino a aposentarse en mi casa otro ser impecable e inocente. Describiré su físico con toda la prolijidad que merece belleza tan divina. Tenía esta lindísima criatura el cabello abundoso, rubio, de un matiz de oro cendrado, formando tirabuzones y caprichosas sortijillas alrededor de la frente, la cual era tersa, lisa y blanca como el alabastro más puro. Rodeaba sus ojos azules tan grandes que parecían mayores que la boca, una selva de curvas y negrísimas pestañas. Miraba con serena dulzura, algo atónita, su naricilla era perfecta, redondeada y con meseta en la punta, como las de las esculturas clásicas. Bajo la nariz, un hoyo suave anunciaba las carnosidades y curvaturas de la imperceptible boquita, rehenchida como dos mitades de guinda, roja, lo mismo que coral, y entre ella brillaban los dientes blancos, menudos y tan parejos que su igualdad causaba asombro. No era menos sorprendente la pureza del contorno de sus mejillas, ni el arrebol siempre igual, limpio y delicadamente difuminado que las coloreaba. También las orejitas, la garganta y los brazos se hacían notar por su forma, así como las manos que generalmente tenía extendidas en actitud cariñosa de acoger o implorar. Con ser tan acabada la hermosura de la niña, debo mayores elogios a su dulce genio, a su índole apacible y encantadora. Mientras mis gemelas alborotaban y echaban abajo la casa a berridos, ya porque el ama no se desabrochaba pronto, ya porque no las paseaban o no las acunaban en el momento crítico en que les daba la gana, esta otra recién venida se pasaba horas y más horas en calma absoluta, en perfecto estado de reposo, siempre con sus ojazos azules abiertos de par en par y sus manos gordezuelas extendidas. Jamás se oyó decir de ella que hubiese reclamado destempladamente el necesario sustento, ni que cometiese ningún desafuero en pañales o camisa. Su limpieza y pulcritud rayaban en maravillosas. Ya pura y a misucha solíamos decirlas cuando comían con los dedos o se pringaban de sopa los hocicos. Mira la nené que no se baba y no es una puerca marrana como tú. Y cuando había que cambiarles el vestido o quitarlas unos pantalones húmedos, la nené nunca se hechiza en la ropa. Es una monada verlo aseadísima que se conserva. No rompe los vestidos ni los zapatos andando arrastra por la habitación. En efecto, la nené, pues con este nombre habíamos bautizado familiarmente a la huéspeda, guardaría intacto y fresquísimo su traje de raso rosa con encajes negros. Si mis hijas sobándola y abrazándola y desnudándola y vistiéndola otra vez, no la jasen sus trapitos de cristianar. Para lo cual se determinó que convenía hacerla una bata de percal sencilla para diario, que se encargaron de cortar mis hijas pequeñas, y salió como de tales manos con cada candil que daba miedo. También se creyó que se la debía resguardar la ropita interior, y en lugar de la enagua y pantalones de deshilado muy tieso con puntillas ordinarias, se la hizo una camisa de lienzo y un refajo de franela a causa del frío. Lo más meritorio de Nené, entre tantas buenas propiedades y ejemplares virtudes, era la sobriedad.
Las tentativas de mis hijas de hacer comer fruta, probar una cucharada de dulce o deglutir un sorbo de vino resultaron completamente frustradas. No le engolosinaban ni los caramelos, se dejaba embadurnar los carrillitos, pero en cuanto a abrir la boca para chuparlos, ni por asomo. En cambio dormía como una marmota, indistintamente echaba su siesta en el sofá sobre una mesa, reclinada en una butaca debajo o dentro de una cama, en las posturas más incómodas, cabeza abajo, patas arriba, desabrigada o sin abrigo. Para hacerla conciliar el sueño y que sus párpados recubriesen sus ojos lentamente, bastaba con tirar de un alambrito que tenía entre los dos omóplatos. Sí, Nené era una muñeca, ya que ha llegado la hora de decirlo. Una muñeca artística, lujosa, parlante, de un coste elevadísimo, con cara, manos y pies de porcelana. Bizcocho, con peluca de verdadero pelo, traída de París directamente al bazar más elegante y surtido de Marineda. Su precio había asustado a todo el mundo, menos a doña Milagros, que se paró embelesada ante el escaparate, donde aquel hermosísimo simulacro de infancia se exhibía, y con las manos juntas, la lengua seca por el ardor del deseo, los ojos encandilados, exclamó a gritos: ¡Ay, Jesús, María y José! Si parece un chiquillo, veras. Era de oír cómo contaba la buena señora sus reflexiones y cálculos en presencia de Nené. Las vueltas que dio a la idea de adquirirla para tener luego el gustazo de figurar que era una niña que le había nacido y a la cual sería preciso vestir, adornar y componer lo mismo que a una criatura verdadera. Pero 37 duros que el ladrón del tendero pedía por la muñeca son una suma capaz de asustar a la persona más hambrienta de sucesión. La comandanta batallaba entre sus ansias maternales y su prudencia económica. Como lo mismito le pasaba a toda la gente marinedina, ganosa de poseer aquel magnífico juguete y retraída por la salsa. Sucedió que el dueño del bazar, cansado de ver a la muñeca eternizarse en el escaparate, discurrió rifarla con cédulas de arreal. Gran negocio. Todo Marineda compró papeletas de la rifa. Doña Milagros adquirió ella sola por valor de 2 duros, no sin consultar los números con un San Antonio que tenía a la cabecera, y que según la señora era muy perito en esto de acertar los que saldrían gananciosos con los sorteos de la lotería, y en efecto, San Antonio acertó de medio a medio, pues la muñeca vino a parar a casa de la comandanta. No necesito pintar el regocijo de la agraciada y mis niños. Creí que se volverían locos. Las más pequeñas no cesaban de bajar al piso de la comandanta para ver qué le sucedía a la niñita nueva. De tal modo se cebaron en admirarla, manosearla y acariciarla, y tal idolatría les entró por ella y con tal ansia se desvivían por acompañarla a todas horas, que la generosa doña Milagros, en uno de sus arranques, nos envió a Nené, regalándosela en propiedad a mis hijos, a condición de que la cuidasen mucho y la gozasen por turno, sin peleas. Aquella atención me conmovió. Entre mis defectos y malas propiedades para vivir en la sociedad actual, tuve yo la de un agradecimiento casi enfermizo. Cualquier favor que se me hiciese, lo estimaba de suerte que en vez de causarme satisfacción, me producía una especie de dolor. Con tal urgencia anhelaba pagar, cumplir, restituir el préstamo. Procediendo de doña Milagros, me enternecía más cualquier rasgo de bondad, espontáneo y gracioso obsequio. Ay, bien necesitaba consuelos mi espíritu, bien necesitaba algún halago, bien necesitaba la solicitud de Feíta y el fundente corazón de la comandanta, para olvidar nuevas angustias que comenzaban a asediarme y de las cuales quiero decir algo, porque si son del orden inferior y humilde, en mi existencia pesaron de tal modo que la sentía atirantar mi cuello como lo atirantaría una piedra de molino. Es el caso que aquel año, en que también se presentó la cosecha de niñas de carne y hueso y de niñas de porcelana bizcocho, anduvo rematadamente mal la del centeno en la montaña y no mucho mejor la del trigo en la llanura. Y el gobierno, que sin duda tuvo soplo, recargó un poquito más la contribución territorial, ejemplo que siguió el municipio en la de consumos y en el reparto, que se hizo con arreglo a las órdenes del cacique comarcano. Me echaron a mí
pobre hombre, sin mangoneo ni influencia, todo el peso de la cuota. Para mayor dolor, cuando la simiente de la cosecha nueva empezaba a germinar, descargó un airado pedrisco, y la mayoría de los caseros vino a pedirme prórroga, llorando a moco y baba, diciendo que de fijo yo no me proponía acabar con ellos ni echarlos a pedir limosna por las carreteras. Uno de ellos, anciano ya, me conmovió profundamente. Llamábase el tío Farruco de Comidé, y era de mis mejores y más antiguos arrendatarios montañeses. Casero de mi padre había sido el suyo, y de padres a hijos se sucedían en el lugar. Cuando el tío Farruco acudía a pagar su renta, reuníanse mis niños en la antesala para verle, pues venía muy majo y bien portado con su ropa de las fiestas, chaqueta y calzones de rizo azul, botonería de filigrana de plata, camisa blanquísima de lienzo del país, pañuelo de seda carmesí atado bajo la montera de terciopelo y rebasando del pañuelo los mechones de plata de sus canas. Acompañábale siempre alguno de sus hijos o yernos, portadores de ancha cesta, donde se amontonaban, cubiertos por nibio, aunque grueso trapo, el pago en especie y los rústicos obsequios de aquellas gentes sencillas. La renta en especie consistía en 3 pares de lucios y amarillentos capones, con las enjundias clavadas por medio de una pluma a las rollizas ancas, y en varias onzas de manteca, los regalos en huevos, quesos de tetilla, una olla de miel, 2 o 3 tortas con pedacitos de azúcar sembrados por cima. Estas provisiones hacían que la llegada del tío Farruco, que ocurría generalmente hacia Navidades, fuese una especie de solemnidad para la familia, prestando a nuestra mesa, por espacio de algunos días, sana abundancia. Esta vez, acontecida la muerte de mi esposa, nos afligió a todos la venida del arrendatario. Al darme el pésame con labriegas razones, al pobre viejo se le llenaron los ojos de agua, acordándose de mi propia viudez y de su difunta. Una loba para el trabajo, señor. Y cuando decía esto vi en su cara atezada de firmes líneas, como bronceada por el sol y el aire, una expresión de dolor verdadero. Después, sin transición, pasó a las cuestiones prácticas, y en solapadas frases me dio a entender que era preciso tener influencia y mezclarse en elecciones, como hacía mi cuñado Garroso, pues si no, las contribuciones se lo comían a uno. En otro tiempo, señor, dijo el viejo en su dialecto, sacudiendo la cabeza melancólicamente, bastábale a un hombre ser honrado y trabajar para comer pan. Los holgazanes y perdularios eran quienes se morían de hambre. Los que echábamos mano al asadón y al arado teníamos el pote seguro. Hoy día ya no sucede así. De poco sirve que uno se mate a trabajar y se reviente labrando la tierra. No trabajamos para nosotros, Señor mi amo, créame, que es como el Evangelio. Trabajaremos para los pillastres de los recaudadores y para el maldito chupón gobierno. Con perdón de usted, que los envía a sacarnos el jugo. Los que se meten en tracamundanas políticas, esos aún van saliendo avante. Pero los moros de paz que callamos y apretamos los puños, pagamos por todos y estamos ya que no sabemos si vale más vivir o morir de una vez. Y el viejo, después de sonarse con un gran pañuelo de hierbas, volviéndose hacia la pared por cortesía, añadió, Señor, mi amo, ya sabe si el tío Farruco de Comide en toda la vida que lleva de ser su casero, le ha pedido nunca espera ni rebaja. Pues señor, hoy se la tengo que pedir. ¿Y si me la niega? Se acabó el tío Farruco y la casa del tío Farruco. Siquiera hasta allá por julio o agosto no puedo pagar, señor, a no ser que lo vaya a pedir prestado y me envuelva en réditos, que aún es mejor para mi hombre echarse al río con una piedra al pescuezo bien gorda. Si así vamos, señor amo, y las contribuciones no amainan, y si ahora no me da un poco de espera, yo, que alabado sea Dios, nunca me avergoncé delante de nadie, porque bendito a sus he sabido trabajar, andaré a pedir limosna. Andaremos todos, tío Farruco, respondí haciendo grandes esfuerzos por ocultar mi angustia. Vaya tranquilo, y en julio, si puede. En julio, señor mi amo, pierda cuidado, más que no comiese pan todo el invierno. Había traído el viejo, a falta de las moneditas, su acostumbrado cestón y lo destapó humildemente, significando que hacía cuando estaba en su mano.
Dada la penuria de los tiempos, vi asomar las patas amarillas de los capones, que se me figuraron bastante menos orondos que de costumbre. Diríase que la brujería del fisco chupaba la enjundia de aquellas suculentas aves, como si ellas fuesen a modo de esquema o representación del contribuyente. Hasta los huevos me parecieron desmedrados, la manteca rancia, los quesos chicos y duros, sin aquella suave morbidez de otras veces, que unida a su forma ubérrima los convertía en adecuada imagen de la agricultura fecunda, maternal, nutriz de las naciones. Bien sabe él que todo lo sabe la falta que me hacía el dinerete, que solía traer el viejo y el que por fuerza hube de perdonar, atendida la miseria de la añada a otros caseros más necesitados aún. Entre el parto, el bautizo, la enfermedad y entierro de Liduara, las incumbencias de la testamentaria y otros 1000 agujerillos más, me vi con el agua al cuello antes de que llegase la primavera. Y la conciencia me obliga a que declare dos cosas, para honra y buen crédito de dos personas. Primera, que mi nunca bastante llorada Liduara dejó una reservita, una pequeña alcancía, caso portentoso, pero no sé cómo pudo ahorrar un céntimo con las infinitas y apremiantes atenciones que por todas partes nos rodeaban. Segunda, que Moragas, cuando le supliqué que fijase sus honorarios de comadrón y médico, me miró con una expresión que no olvidaré nunca y contestó en tono guasón, pero dejando transparentar una piedad inmensa. ¿Qué me debe usted? El médico es quien debía pagarle a usted algo, porque le engañó, y en vez de una boquita para mamar, le trajo dos. Pero en fin, si se empeña usted en mandarme cuartos, mándeme los que guste en la inteligencia, de que cuantos menos sean, más contento he de quedar. Inverosímil parecerá este desprendimiento. Los médicos pasan plaza de ávidos y codiciosos y se refieren cosas espantables sobre sus cuentas. Yo creo que en esta profesión hay de todo, y si la pasta archibuena de Moragas no abunda, tampoco serán regla general esas atrocidades de un galeno que pide por un parto miles y miles, y de otro que tasa a peso de oro la operación que solo él sabe ejecutar con maestría. Volviendo a mis apuros, diré que, a pesar de las economías de Liduara y del noble deshacimiento de Moragas, me hallé tan ahogado al acercarme la primavera que acepté con júbilo la proposición que me hizo bajo cuerda mi cuñado Garroso de comprarme ciertas pensiones que le redondeaban un partidillo de renta a él. Mi difunta esposa siempre se había opuesto a esta venta, más bien por la tirria que profesaba el cuñado que por apego a las pensiones. No, en cambio, me avine sin gran dificultad a deshacerme de ellas. Al fin, una pensión no es tierra, no son bienes. He sido educado en el culto de la tierra. La tierra la consideré sagrada. Parecíame que debía dejarme cortar una mano antes que vender un pedazo de tierra. Así entendía mis deberes de propietario obligado a guardar y transmitir a mis hijos la herencia de mis antepasados, chica o grande. ¿Quién me dijera que con estos principios? En fin, ello es que entonces enajené las pensiones y pude respirar y cubrir necesidades urgentes. Por aquellos días Baltasar Sobrado, dueño de la casa donde habitábamos, me pasó aviso de que él era imposible seguir dejándome el piso en el precio convenido y subiéndome un duro al mes. No son un caudal 12 duros al año, pero para una familia tan numerosa y un presupuesto tan exiguo, no hay gasto pequeño y con 12 duros se calza a 6 criaturas. Llamé a capítulos a mis 2 hijas mayores y las consulté si convendría tomar una casa más barata, aunque careciese de vista al mar, y se encontrase situada en punto no tan céntrico, pero convinimos en que una mudanza cuesta bastante más de 12 duros y que se debía aguantar aquella existencia intempestiva y vejatoria. Con secreta alegría permanecí bajo el mismo techo que cobijaba a doña Milagros. En vida de Liduara no me incumbían estos detalles. Me enteraba de ellos de noche, a oscuras, en la intimidad del tálamo, pues de día nunca se está solo en casa de familia tan numerosa. Allí, marido y mujer, nos hacíamos confianzas sobre el estado económico y las crisis pecuniarias que eran el pan nuestro de cada día, y nos comunicábamos nuestras inquietudes respecto a probables subidas del aceite, falta de peso en la carne o sisas de la fámula.
No puedo explicarme la razón porque me era imposible hablar de todo esto con mis hijas. Parecíame que la paternidad me imponía el deber de no afligirlas con cuestiones de dinero y de darlas, como el ave a su pollada, la pitanza y el nido, sin que tuviesen una hora de preocupación por tales miserias. Al absolutismo de Liduara había sustituido una oligarquía que dificultaba mucho el gobierno. Todas mis hijas querían mandar, ninguna se sujetaba a la autoridad de Tula, y si ella disponía una cosa, era lo suficiente para que no se ejecutase o se hiciese enteramente al revés. Tula por su actitud y su falta de prestigio, Clara por su prudencia y poca afición a luchar, Argos por lo que la abstraía la devoción, Rosa por su frivolidad, Constanza por su insignificancia, no se prestaban a regir aquel estado diminuto, y las únicas personas a quienes yo enteraba de la marcha de los asuntos domésticos fueron, ya lo supondrá lector, doña Milagros y Feíta. A la comandanta la hablaba de las grandes líneas de mi situación, del miedo al porvenir, de la inquietud de verme viejo, morirme el día menos pensado y dejar a 11 mujeres, algunas de ellas niñas, sin amparo, casi sin recursos, sin elementos para sostener su posición social. Con Feíta solía conferenciar sobre menudencias terribles, la cuenta premiante, el mueble desvencijado o la prenda de ropa que necesitaba sustitución. Recuerdo que una tarde lluviosa, encontrándonos sentados alrededor de la tibia camilla, mientras Feíta daba vueltas a un cerón de paja del verano y lo forraba con un retal de merino negro para sacar un sombrero de invierno de riguroso luto, y doña Milagros arrullaba y entretenía a media, agitando un sonajero para divertirla y meciéndola después para que conciliase el sueño. A propósito del sombrero aprovechado, se suscitó la conversación de lo caras que cuestan las mujeres, de lo imponente de la partida de trapos y moños, por modesta y sencillamente que se vista. Es lo que yo le digo a papá, exclamó Feíta con viveza y energía suma, escupiendo el cabo del hilo que le estorbaba entre los labios. No hay mayor desgracia que reunirse tantas Marías como aquí nos hemos reunido. Si en vez de mujeres fuésemos hombres, saldríamos adelante. Vaya, sí saldríamos, pero esto es un gallinero. No entiendo qué será de nosotros, porque realmente no servimos más que de estorbo. Hija, estorbo precisamente no, observó doña Milagros, dando palmaditas en las nalgas a media, arbitrio muy eficaz para que los rorros concilien el sueño. Si os quedáis para vestir santos, no digo, pero encontrando maridos buenos como el mío o como tu padre, sí, señora, esos maridos buenos se encargan a París y vienen del Printemps ya preparaditos y atados con cintas de color, exclamó la chicuela. Anda, bonitos están los tiempos para maridos. ¿Qué sabes tú, pispajo? Vaya, si sé, ¿soy alguna tonta? No parece sino que aquí llueven maridos. Eso quisieran mis hermanas. Calla, trasto, si te oyen. ¿Qué han de oír? Tula, por no perder la costumbre, está regañando a la cocinera. Clara durmiendo la siesta porque es más comodona. Se ha propuesto ver lo que dura una chica bien cuidada. Rosa, colgada de la ventana a ver no sé qué, los charcos porque diluvia. Y Argos en la plática del padre Incienso. Constanza papando moscas por variar. Y las otras no entienden aún. Reímonos y la chiquilla engreída prosiguió. Ya ven, Tula me parece a mí que está madurita. Además, por casarse se casaría con el perro de San Roque, pues el perrito no parece. Clara ya no cumple los 26, pues tampoco pasa un alma por la calle. Rosa es bien guapa, la miran muchos, la dicen tonterías, pero todo jarabe de pico. Argos, a esa no siendo que le hagan el amor los monaguillos. Hija mía, dije interviniendo con tono de severidad que exhorta. Una señorita, si no encuentra marido, no tiene por qué apurarse, como que probablemente se ahorra 1000 penas y sinsabores. En su casa está muy bien, tú no entiendes de eso. Entiendo, afirmó con aplomo. En su casa la señorita se aburre. En su casa se pone hecha un alacrán, papaíño. Si tú la rabia tanto por cualquier cosa, es que está pirrada por casarse. Que aparezca el novio y verás una paloma. Pues Rosa, pues Argos, dice, hijita del arma, intervino doña Milagros, que ya había dormido en su regazo a la nena. Anda, si parece que está tu hermana elevada al quinto cielo, si es una santilla,
Si ella confesar, ella comulgar, ella rezar todo el día y toda la noche. Ella metía en aquel saco de estameña de hábito del Carmen, sí edifica, mujer, edifica. Bueno, pues es porque precisamente quiero decir, en fin, que por lo mismo, y aunque a ustedes les parezca así, una cosa rara de tantísimo comerse los santos. La chiquilla se confundía y embrollaba, no sabiendo cómo expresar la idea. Al fin, retorciendo un alambre, añadió: Tula y Rosa, y Argos, y todas, pero todas. Lo que esperan y lo que piden es casaca, papá. ¿No podrías tú hacer algo para que encuentren marido? ¿Y usted, doña Milagros, que es tan amiga nuestra, no podría ayudarnos? Allá en su tierra de usted probablemente los maridos abundarán más que aquí. ¿Usted cómo hizo para casarse? Miren el cascabelillo este y qué cosas pregunta, exclamaba doña Milagros perdida de risa, tocándome familiarmente en un hombro y empujándome. Confianza que me supo tan bien que me alentó a abrir el corazón. Ay, amiga mía, este cascabel no va muy descaminado. Hay algo de razón en los desatinos que hilvana. Mentiría si dijese que no cabilo en lo del establecimiento de las niñas. ¿Qué harán cuando yo falte? ¿Qué va a ser de ellas? Con pocos intereses, sin guía ni dirección, sin nadie que las quiera y las aconseje. Porque mi hermana nos odia y su marido nos vería gustosos ir descalzos. ¿Qué destino espera a estas chiquitas, las que Dios me envía tan tarde, cuando ya no puedo esperar fundadamente que las veré con uso de razón? Al oírme decir esto, la comandante fijó en mí los flecheros ojos, se puso seria y vi que sustituía la risa un enternecimiento evidente y el gesto del que va a decir algo que hace tiempo le hormigué en el corazón. Cogióme la mano, me la apretó tiernamente y mientras yo, trémulo, no me atrevía ni a devolver el amistoso halago, murmuró en el tono con que una santa se ofrecería a rezar por un devoto: Misté, don Benicio, no apurarse. Dios aprieta pero no ahorca. Usted es muy bueno y yo le tengo, vamos, una ley, que aunque fuéramos hermanos de padre y madre, pues usted siempre y cuando quiera dejar amparadas a las pequeñinas, a este par de pendientes de perla engarzados en oro, me las da y me hace usted feliz, tan feliz como si me regalase 1 millón. Yo no he de tener chicos, allá yo me entiendo, no los he tener. Y si la Virgen me encomendase estas preciosidades, loca, vamos, loca me pongo de encerrar. Usted me da las rosillas de pitiminí, yo las hago de mamá. Parentela no hay que gruña por herencias, una tía tengo ricachona, y lo suyo pa' mí es, y lo mío pa' las reinas mellizas, y a usted le quedan todavía 9. 9 chavalas, que me parece bastante, se contesta. Hombre, se contesta. No digo nada que ofenda, y lo digo como si hablase a Dios. El calorcillo de la mano, el magnetismo de los ojos, lo afectuoso de los conceptos, la generosidad de la proposición, todo me conmovió de suerte que tuve harto que hacer en reprimir las lágrimas. Tartamudeando, articulé unas gracias confusas. Doña Milagros me apretó la mano más fuerte, metiéndome en la piel sus torneados dedos, como si sellase un pacto. Es que no va de guasa, hablo formal, formal. No puedo yo vivir sin las gatillas. Si me trasladan o se va usted, no quiero pensar la que me espera. Cojo yo cariño a todo, a un gato, a una escoba, pero a estas no es cariño, que es chiflaura, es un delirio, una enfermedad. Oyóse en esto la voz de Tula que llamaba a gritos a Feíta para exclamar no sé qué objeto que no aparecía por ninguna parte. Y al quedarnos enteramente solos, la comandanta, llegándose a mi oído y hallando tan de cerca que sentí en mis mejillas el divino calor de su aliento, balbuceó: Si a veces se me mete en el arma que no las parió su mujer de usted, Dios la haya perdonado. ¿Qué iba a parirlas ella? A fe de milagro que me han salido a mí de la entraña.